Andrés, ya entró el profe. Entró el profe, verde. Regañaron a la escuela. Necesito que todos prendan sus cámaras, por favor. Pero sí, Ahorita no tenemos No, con el amigo. profesor Hola, Mario. profesor Mario. Hola, profe, por fin llegó. Hola, profe. Hola, profe. Buenas. Buenas. Uno, dos, tres, cuatro, Buenos días, profesor. Sofía. Necesito que prendan la cámara porque necesito saber que son ustedes. Yo soy cualquier otro. En séptimo hay alguien llamado Valeria. Esa es Victoria. Ese es el nombre de la hermana de ella. ¿Seguro? Tú sí sabes. Profe, creo que no se me olvidó. No se me olvidó. Imagínense lo que pasó. Les voy a contar. Ajá. En otra clase que tuvimos, bueno, que tuve yo y otros profesores, Posada, prenda su cámara. Saavedra igual. Se han estado metiendo estudiantes u otra gente que no tiene nada que ver con el curso. Y en vez de aportar a la clase o estar en silencio para escuchar y aprender, lo que se han puesto es a decir vulgaridades y a decir cosas palabras soeces que no tienen por qué decir. Entonces, por ese motivo, les habilité a ustedes la sala de espera y a partir de hoy y para todas mis clases, para poder ingresar acá, yo tengo que conocer... permiso. O sea, usted tiene que aceptar al Y que... yo tengo que aceptar. Y usted va a ingresar con su cámara encendida y con su nombre. Nombre y apellido. No quiero aquí a iPhone no sé qué y a palabritas que no tienen nada que ver porque no ingresa y pierde la clase. ¿Se entiende? Valeria, ¿qué digo? Victoria, ponte tu nombre. Si alguno de ustedes sabe quién fue, les recomiendo que le escriban al profesor Jesús. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Y diga quién fue, porque es mejor que confiese el que sepa a que uno descubra quién fue. Profesor, Y vea, yo me metí. les aseguro, silencio que estoy hablando, les aseguro que ya yo sé quién fue. Así que, por favor, escríbale a mi Yamile o al profesor Jesús informando lo que pasó. Vamos a comenzar la clase. ¿De qué, profe? ¿De qué? Bueno, a ver. Ya, olvidemos ese tema y vamos a iniciar la clase, ¿vale? A ver, la clase que hoy vamos a ver es de reproducción celular. Tiene que ver mucho con lo que hemos estado trabajando sobre la célula para ya cerrar este tema. ¿Bien? Entonces vamos a hablar sobre la reproducción celular, cuáles son sus etapas. Y espero que tengan el cuaderno ahí cerca para que vayan anotando. ¿Vale? Biología, ¿verdad? Biología. No es química, profe. No toca química, profe. Química y física.
¿Qué es física? Hoy, Química. Física, profe. Biología. Escuchen, que les voy a explicar algo. Profesor, Como ahora la educación es virtual, hasta nuevo aviso, por lo menos este mes, la materia se va a condensar en ciencias naturales completas. ¿Bien? Entonces no es que vamos a ver física, química y biología por separado, sino que vamos a ver en total el una sola área, materia. ciencias naturales, exactamente. Bien, vamos a tocar algunos temas de física, algunos temas de química, pero dentro de los procesos biológicos. ¿Está claro? Sí. Ya cuando ingresemos otra vez, entonces retomamos bien las áreas independientes, las materias independientes. Pero como estamos en este proceso, entonces en las materias se condensaron en el área nada más. Y el área es ciencias naturales. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que puedan observar. Profe, Dígame. tenemos que hacer apuntes de lo que digo, muestre. ¿Cómo? Que si tenemos que hacer apuntes. Claro, como siempre. Obvio, Bobby. Como en Pues todas mis con clases. el título. Reproducción celular. Profe, Dígame. gracias. No se puede grabar la clase. Yo la estoy grabando en estos momentos. Y voy a subir el video a YouTube para que usted pueda ingresar y observar. ¿Bien? Ah, ok. Entonces necesito que el video salga bien, porque necesito que subirlo a YouTube y para que ustedes lo puedan observar después. Bien, entonces el tema que vamos a hablar hoy es la célula y la reproducción celular. A ver, Posada. Señor, ¿Qué es la célula? A ver. señor, es un organismo muy pequeño Ujú. Nada más. que compone nuestro cuerpo. Bien, Ochoa. Prenda su... Señor, Bien. ¿Qué es la célula, Ochoa? la célula es un microorganismo que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Solamente en nuestro cuerpo. Y también en todo el cuerpo de los seres vivos, en todo ser vivo. Muy bien, eso es clave, Ochoa, en todo ser vivo. Por lo tanto, cualquier ser vivo, cualquier individuo se considera vivo si está conformado por lo menos de una sola célula. ¿Bien? Por lo tanto, hay organismos unicelulares y hay organismos pluricelulares. Pluricelular. Entonces, los unicelulares están conformados por una sola célula, mientras que los organismos pluricelulares son uniones de muchas células, bien, que dan origen a ese organismo. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien. Sí. Entonces, como método de organización, los científicos, por así decirlo, han nombrado a las células y las han agrupado dependiendo de sus características. Entonces, dos de las características principales que da origen a esta formación de dos grandes grupos se les llama, dan origen a las procariotas y a las eucariotas. Bien, a ver, Alejandro, ¿cuál es la característica principal de una célula procariota? No posee un núcleo. ¿Cómo? No posee un núcleo. Que no poseen un núcleo definido. Muy bien, Alejandro. Santiago, Sí, profe. ¿cuál es la característica de la célula eucariota? No posee núcleo. Eucariota, Santiago. Ah,
Espérese. No me acuerdo, profe. A ver, Walteros, Sí posee núcleo. ¿qué posee un núcleo? Isaac, ¿qué va a decir? Isaac. No, profesor, ya lo respondió Daniela. Bueno, entonces, la procariota no posee un núcleo definido, por lo tanto, su material genético, que es el ADN, se encuentra disperso en el citoplasma. Y ya sabemos que es el citoplasma, ¿verdad? Mientras que en la eucariota encontramos un núcleo, ¿bien? Una formación en donde dentro del núcleo podemos encontrar el material genético. ¿Bien? Entonces, este material genético está representado por lo que es el ADN, que es la molécula de la vida, básicamente. Bien, es lo que contiene la información específica que da lugar a un ser vivo. ¿Está claro? Entonces, un ejemplo de organismos procariotas unicelulares, las bacterias y algunos hongos. Mientras que en las eucariotas encontramos los animales y los vegetales. Bien, hay seres mucho más complejos. Entonces, debido a que la célula es un organismo que se encuentra vivo, ella realiza todas las funciones que realiza un ser vivo. Cristina, ¿cuál es la característica principal de un ser vivo? ¿Cómo defines tú a un ser vivo? Los seres vivos son todos los que nacen, los animales, los seres humanos, pero crecen, todos se ellos, reproducen y mueren. nacen, crecen, se reproducen y también se mueren, ¿verdad? Todos los seres vivos realizan esas funciones. Y como la célula se encuentra viva, ella también realiza esa función. Bien, ellas nacen, ellas crecen, ellas se reproducen y también se mueren. Hoy vamos a hablar sobre ese aspecto reproductivo de la célula. O sea, cómo ellas realizan su reproducción. Sabemos que hay dos tipos de reproducciones. Silva. Silva. ¿Cuáles son los dos tipos de reproducciones que existen? Sexual y asexual. Muy bien, Silva. La sexual y la asexual. ¿Sí ve que ya se la aprendió? Entonces, las células tienen un tipo de reproducción asexual. ¿Bien? Ellas no necesitan de otro organismo para poder reproducirse. ¿Bien? Porque ellas solas realizan este proceso. Entonces, vamos a ver de qué forma lo realizan. Encontramos, hay muchos tipos. Recuerden que hablamos sobre la esporulación, Leonard. Sí. Bien. ¿Qué tipo de reproducción celular recuerda? Ay, León. Es que no... Listo. A mí. ¿Qué tipos de reproducción celular recuerda? La célula eucariota y procariota. Camila, ¿qué dice usted? Ah, Profe. Leonard. esporulación, Profe. gemación Bien, esporulación. y fragmentación. Fragmentación, bueno, hay muchos, ¿verdad? Los que estamos viendo en este momento en pantalla representa los tipos de reproducción más relevantes dentro de el proceso de reproducción celular. Entonces, en cuanto a la reproducción celular en procariotas, encontramos la más representativa, que es la fisión binaria. Entonces, vamos a explicarles detalladamente de qué se trata. En la fisión binaria, comienza una célula con su material genético, ¿cierto? Entonces, el material genético está representado por esto que está acá.
Lo están viendo, ¿cierto? Entonces, en este momento la célula comienza una etapa de crecimiento y su material genético se duplica, como lo ven acá. Entonces, no hay uno y ahora hay dos. Bien, el material genético se duplica. Luego de que se duplicó, los cromosomas se segregan y se van hacia los polos de la célula para que ésta pueda dividirse, generar la citocinesis y dar origen a dos células hijas completamente iguales que la madre. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Con respecto a los organismos eucariotas, o sea, los organismos eucariotas, los representativos son la mitosis y la meiosis. Dígame. ¿Quién preguntó algo? Leona. Leonard, diga. Profesor, silencielos a todos. Yo no he dicho nada. Niños, vamos a cerrar todos los... No es verdad, porque ayer nunca está hablando a él. Vamos a ponerle todos de silencio para que puedan escuchar solamente mi voz. Muy bien. Listo. Entonces, en los organismos eucariontes encontramos básicamente estos dos tipos de reproducción, la mitosis y la meiosis, ¿vale? Entonces, en la mitosis tenemos principalmente una célula de tipo diploide. El que necesite preguntar algo, alce la mano con la opción alzar mano y yo le doy la palabra, ¿vale? Entonces, encontramos una célula diploide. ¿Cómo así diploide? Que tiene la información genética completa. Por ejemplo, cuando nosotros los seres humanos poseemos células eucariotas. ¿Por qué? Porque somos seres eucariotas. Estamos dentro del reino animal. Entonces, las células que forman a nuestro cuerpo, dentro de su núcleo, poseen la cantidad exacta de cromosomas que determina a cada uno de nosotros como seres humanos. Eso tiene un número específico. Nosotros poseemos la cantidad de 23 pares de cromosomas para un total de 46 unidades cromosomales. ¿Se entiende? Asienten así con la cabeza, que los estoy mirando. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de células diploides, estamos hablando de células que contienen la cantidad completa de material genético. Por lo tanto, una célula diploide humana contiene 46 cromosomas, porque 46 cromosomas determina que usted es un ser humano. Cadena. Una pregunta. Pregunte. ¿Qué segregación? Pues sí, la motico bien. La segregación es cuando los cromosomas se van hacia los polos de la célula. ¿Sí? Y esto ocurre cuando los cromosomas ya se encuentran completamente duplicados. ¿Para qué? Para poder dividirse de su copia y dar origen a las dos células. ¿Sí comprende, Cadena? Gracias. Listo, Sí. continuamos entonces. Luego de esto comienza lo que es el ciclo celular. El ciclo celular está dividido en varias partes. La G1, la fase S, la G2 y la fase M. ¿Bien? Entonces, la más representativa de ese ciclo celular es la fase S. ¿Por qué? Porque es la fase que, digamos, se puede observar, hasta se puede observar en un microscopio. Esa fase sobre todo en las células vegetales, ¿bien? En esta fase, los cromosomas comienzan a duplicarse, ¿bien? Entonces, volvamos al ejemplo de los seres humanos. En esta fase, en la fase S, en una célula humana, los 46 cromosomas se duplican. Entonces, generan una copia igual a él, dando origen a Mateo Avendaño. Mateo, encienda su micrófono. Mateo. ¿Qué le pasa a Mateo? Se quedó callado. A ver.
Profesor, El dice que micrófono de él no sirve. No sirve. El micrófono. A él no Alejandro. le sirve nada, profesor. No le sirve nada. Alejandro, Profe, si nosotros los humanos tenemos 46, ¿cuántos cromosomas vamos a tener al finalizar la fase S del ciclo celular? 23. ¿Cuántos? 23 cromosomas. Escucha, en esta fase los cromosomas se duplican. Si tenemos 46, ¿cuántos vamos a tener en esta fase? 92 cromosomas. 92 cromosomas. Entonces, en este momento, los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula. ¿Lo pueden ver? En la línea esta de la mitad. Se duplican y esa célula en este momento tiene 92 cromosomas. ¿Bien? Luego de esto, se dividen y se hace la segregación de los cromosomas, al igual que ocurre acá en la fisión binaria. Se van hacia los polos y ocurre la citocinesis, en el que se divide la célula por invaginación, dando origen a dos células hijas completamente iguales a la madre. Entonces, Silva, si estas dos células hijas son completamente iguales a la madre, poseen, ¿serán que son diploides o no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen los mismos La cromosomas. misma cantidad de cromosomas, exactamente. Y como ellos lo duplicó acá, entonces tiene la cantidad de cromosomas similar. ¿Está claro? Sí. Chicos, me quedan 8 minutos aquí. Profesor, una pregunta. Entonces, un momento. Voy a terminar de dar la clase bien. Si se acaba la sesión, vamos a ingresar nuevamente porque vamos a hacer otra actividad, ¿vale? Utilizando el mismo ID. Ok. ¿Ok? ¿Quién va a preguntar? Bueno. Yo. Pregunten. ¿Quién es yo? No lo veo. Samuel Posada. Lo escucho, Posada. Profe, ¿y qué pasa si la célula no tiene los 46 cromosomas? Siendo ser humano, porque los seres vivos tienen una cantidad de cromosomas específicas. Los perros tienen una cantidad, los gatos tienen una cantidad, nosotros como seres humanos tenemos una cantidad. Tu pregunta es si nosotros como seres humanos poseemos menos o más. Ajá. Bien. Si nosotros como seres humanos llegamos a tener la cantidad de cromosomas inexacta, o sea, que no sea la cantidad de cromosomas específica, entonces van a ocurrir ciertos errores en las estructuras. Entonces, hablemos del síndrome de Down, por ejemplo. El síndrome de Down es una falla de la cantidad de cromosomas. ¿Bien? Entonces, los chicos que tienen síndrome de Down poseen un cromosoma de más. ¿Bien? Entonces, los chicos con síndrome de Down son seres humanos que poseen no 46 cromosomas, sino 47. ¿Bien? Entonces, si usted tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de... sí, síndromes son los que son problemas de el material genético. Esto va completamente ligado a el ADN. Y el ADN es lo que usted le representa como su información genética. O sea, su característica física y lo que tiene usted toda su morfología. ¿Entendió, Posada? Sí. Santiago. No, profe, yo también le iba a preguntar lo mismo. Cadena. Ya no. ¿Qué pasa si una persona que no tenga síndrome tiene 47? No. Si usted no tiene 46, No pueden hacer. si usted no tiene 40, si usted tiene Pueden más de hacer así, 46, eso representa un síndrome. ¿Bien? Alguna anomalía. Siempre. Profe, no.
No pueden hacer así porque sería raro. O sea, raro no, sino que Puede que tendría que nacer nazca, con un Santiago, síndrome. pero puedes nacer Sí. con algún tipo de enfermedad. ¿Bien? Ujú. Listo. Entonces, seguimos con la meiosis. En cuanto a la meiosis, muchachos, inicia también el proceso de igual manera. Una célula diploide, o sea, con toda la información. Entonces, en la primera etapa de la meiosis se genera todo esto que hablamos de primero. O sea, se genera una mitosis. Ocurre una mitosis, si se pueden dar cuenta. Se duplica el material genético, se separa la célula y da origen a dos células diploides iguales que la célula madre. Bien, sin embargo, aquí no acaba este proceso porque se trata de la meiosis. En este proceso, las células las células hijas no van a duplicar su material genético, sino que lo que van a hacer es dividirlo. Entonces, nosotros como seres humanos, en esta etapa de la meiosis, tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Pero ocurre una división de esos 46. Entonces, serían 23 cromosomas de un lado y 23 cromosomas del otro. ¿Ok? Y cada una de estas células que están acá, esta que está acá y esta que está acá, da origen a 4 células con la mitad de la información. ¿Eso está claro? Bien. Sí. Entonces, cuando ya yo tengo estas células con la mitad de la información, es que me da origen a los gametos sexuales. Y los gametos sexuales son, Alejandro, Son aquellos que tienen la mitad de la información genética. Walteros, ¿cuáles son los gametos sexuales? ¿Mm? Los óvulos y los espermatozoides. Muy bien, los óvulos y los espermatozoides. Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor, es la mitad? Porque Profe. dígame. Mateo le estaba haciendo pregunta a usted por el chat. Por el ¿Qué es chat. de esto? No sé. Profesor Mateo Mateo, dijo profe, tengo una que pregunta. son los cigotos. ¿Qué es el cigoto? Bueno, ya vamos a explicar eso. Entonces, niños, los seres vivos eucariotas en general poseemos dos tipos de células. Las células sexuales y las células somáticas. Las células somáticas son las que dan origen a las estructuras. La piel, los ojos, todo lo que son los sistemas en cuanto a estómago, pulmones, todo eso, todo lo que forma tejido en nuestro cuerpo, están formadas por células somáticas, las cuales poseen la información completa. Bien, son diploides. Y poseemos células sexuales, que son los gametos. Los niños poseen espermatozoides y las niñas óvulos. Bien, ¿por qué tiene que ser la mitad? Porque estos seres pluricelulares, nosotros poseemos reproducción sexual. Bien, entonces somos dioicos, nosotros somos niños y niñas. Entonces, para poder reproducirse, necesitamos los dos gametos. Necesitamos el que proporciona el hombre y el que proporciona la mujer. Entonces, cuando esos dos se unen, es que va a dar lugar a el cigoto, Avendaño. ¿Y qué es el cigoto? Es la unión de los gametos sexuales. Bien, del espermatozoide con el óvulo. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, da origen a el cigoto. Y después comienza un proceso de desarrollo en el cual se va a generar el embrión. Y el embrión da origen al nuevo ser vivo. Niños, ya se va a cerrar la sesión. Apenas se cierre, ingresamos nuevamente, ¿vale? Porque vamos a hacer un trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro?
Sí. Listo. Bueno, pues muchachos. Entonces, voy a cerrar esta sesión porque ya se va a acabar. Y voy a abrir una nueva. Así que vamos a ingresar otra vez. Profesor, Dígame. es el mismo ID. Es el mismo ID. Es el mismo ID. Sí, señor. Profesor, Ok, gracias. Ay, Posada, sale como Matías. ¿en cuánto Voy a- ingresamos? enseguida. O sea, voy a cerrarlo e ingresamos enseguida. Ah, ok.